Es una creciente preocupación de salud pública y es que hay factores como la baja autoestima, el aislamiento social y la falta de apoyo afectivo que contribuyen significativamente al aumento de estos casos. Yo soy Ana Luisa Guerrero y les doy la bienvenida a Consulta Directa, donde vamos a abordar este tema de salud pública que para nada nos puede hacer ajenos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Comenzamos. Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Pamela Espinosa Méndez. Ella es médico psiquiatra infantil y de la adolescencia y es colaboradora del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, la CONASAMA. Pues bienvenida y gracias por estar con nosotros. Ay, no, muchas gracias por la invitación y agradecer que se está dando voz, ¿no?, a este tema tan importante que puede prevenir muchas vidas. Sin duda alguna, porque el hablar del tema no es fomentarlo, sino al contrario, es prevenirlo, y cuando se nombra algo, existe. Entonces, para abordarlo, ¿qué te parece, doctora, que vayamos a ver una cápsula importante relacionada con este tema y regresamos para dar inicio con esta sesión de consulta directa? El suicidio en adolescentes en México es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Según estadísticas recientes, aproximadamente 3,000 adolescentes mueren cada año por suicidio. Los datos muestran que el 80% de los casos fueron adolescentes masculinos. Diversos factores como la baja autoestima, el bullying, la depresión, el estrés social, disforia de género, el abuso de sustancias y las dificultades familiares son algunos de los detonantes de esta crisis. El amor propio es un factor crucial en la prevención del suicidio. Los adolescentes que desarrollan una sana autopercepción y resiliencia tienen mayores posibilidades de enfrentar situaciones adversas. Por otro lado, las relaciones de pareja y amistosas también pueden influir en el bienestar emocional. Si las convivencias sanas pueden ofrecer apoyo emocional, las relaciones conflictivas pueden aumentar el riesgo de angustia y desesperación. Un ambiente familiar afectivo y de apoyo emocional, donde los jóvenes se sientan escuchados y apoyados, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los padres juegan un rol crucial en la identificación temprana de señales de alarma y en la construcción de la autoestima de sus hijos. Fomentar la autoestima, la comunicación familiar abierta y el desarrollo de relaciones afectivas sanas es clave para reducir las tasas de suicidio en los adolescentes mexicanos. Pues de manera general, doctora Pamela, estábamos viendo pues que se trata de una problemática que tiene muchos factores, intervienen muchos factores, y justamente, bueno, pues me gustaría que iniciáramos esta charla hablando de qué es la adolescencia. Estamos hablando, usted lo escuchó al inicio de este programa, de la prevención del suicidio adolescente. Entonces, habría que poner en contexto qué es la adolescencia y qué son estas circunstancias que viven los adolescentes. ¿A partir de qué edad podemos comenzar a hablar de adolescencia, doctora? Es una etapa del ciclo, del desarrollo que quiero que se lleven, pero vamos, ya en muchos lados sí sabemos que está preadolescencia a partir de los 10, 11 y entonces va hasta los 17, 18, pero aquí eso ya lo conocemos. Aquí lo que yo quiero que se lleven el día de hoy es esta parte de no tomar a la ligera lo que nuestros adolescentes nos dicen. Eso, porque muchas veces lo decimos, ay, es por la edad, está en la edad de la punzada, ¿qué más da? ¿No? Ya se le pasará. Y esos son focos rojos que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta en relación a todo lo que vamos a hablar el día de hoy en este programa, ¿va? Entonces, la adolescencia es una etapa divertida, es una etapa complicada, es una etapa del ciclo del desarrollo donde se van a conjuntar muchos procesos por los cuales ese ser humano que está pasando por esa etapa está un poco irritable, poco tolerante,
no puede, de repente no, su cuerpo está creciendo, choca uno con otro, se está conociendo, viene esta parte de la separación donde ya no quiere estar con papá o con mamá, sino ya quiere estar con los amigos. Sus pares son verdaderamente su fuente, ¿no? Entonces, ahí viene esta parte de qué tanto nosotros como papás, como mamás, a través de la crianza en la infancia, pudimos darle habilidades a esa persona para afrontar esa adolescencia. Y aquí viene algo importante. Tú me interrumpes cuando haya que, porque lo que quiero llevar a esto es a la parte del comportamiento suicida, ¿no? Entonces, dentro de la adolescencia, como su nombre lo dice, adolecer, ¿no? Pero se van conjuntando muchas cosas donde va dándose la parte de la autonomía, de descubrir su propio yo, que es lo más importante, lo más significativo. Pero si no tienen estas habilidades para resolución de problemas, estas habilidades de afrontamiento, estas habilidades para ser más certeros, no van a llevar una adolescencia de lo más sana, vamos a decirlo de esta forma, y entonces vienen todos estos problemas. ¿Qué pasa en esta adolescencia? En esta adolescencia hay un factor aquí importante, el comportamiento suicida, ¿vale? Pero antes de que el comportamiento suicida surgen otros factores, como ustedes dijeron al inicio. El comportamiento suicida es multifactorial. Eso quiero que se lleven el día de hoy. No crean que el comportamiento suicida viene solo, sino es multifactorial. Es porque ya hay atrás toda una serie de situaciones que no se alcanzaron a resolver, que no se alcanzaron a estructurar bien durante ese desarrollo, y traemos la genética, traemos problemas familiares, traemos problemas de violencia, traemos problemas de abuso, problemas de bullying, infinidad de situaciones donde hay un cuadro depresivo, donde hay un cuadro de ansiedad, que se pueden conjuntar. Viene un estigma, no se trata la parte de la salud mental, por eso desde la CONASA el maestro Francisco aplaude mucho esta parte, porque es informar a la gente, ¿vale? ¿Qué es lo que se está buscando? Se informa a la gente, se disminuye el estigma y entonces empiezan a buscar ayuda en relación al comportamiento suicida. Así es, y decías muy bien, hay muchos factores relacionados y que lo pueden provocar, pero bueno, también habría que ir identificándolos. Y los padres, el círculo cercano, los cuidadores, ¿cómo pueden ir identificando? Porque no de la nada llega un adolescente a decir, vengo o quiero suicidarme, sino que hay muchos factores que son silenciosos, que estas señales de alerta que podemos ir identificando y que podemos hacer una prevención, ¿no? Exacto. De los principales vamos a ver el aislamiento. Y entonces ustedes me van a decir, ay, por favor, o sea, cualquier adolescente se aísla, no te pases. No. Aislamiento me refiero al adolescente común se va a aislar y entonces uno llega y siente que ya no tiene hijo, como decía una de las amigas del colegio. Ya no tengo hijo prácticamente. Pero ese adolescente que ni siquiera es para convivir, para comer, sentarte a cenar, para jugar un rato, para ver una peli, el cual se la pasa en los videojuegos, que ese es otro tema más adelante, el cual se la pasa en redes, deben de estar controladas todas esas cosas, papás y mamás, por favor. Ustedes pueden encontrar en redes mucha información en relación a eso, a los tiempos que son considerablemente sanos para eso. Se empiezan a aislar, empiezan a regalar objetos, ¿ok? Cosas, tarjetas de Pokémon, el Nintendo Switch, cosas muy de ellos, las empiezan a regalar. Empieza a haber cartas donde ellos empiezan a despedirse, empiezan a disminuir de calificaciones considerablemente de una manera abrupta, empieza a haber cambios significativos en apetito, ya sea hacia arriba o hacia abajo, empiezan a dormir más de lo normal, que en la adolescencia es una época en la que el adolescente tiene que dormir más, pero es de plano una parte de aislamiento, de cero interacción con el mundo, de no me interesa interactuar, y hay una desesperanza marcada
que eso es algo súper importante. La desesperanza es, no veo razón para estar aquí. O sea, no hay algo que me haga estar aquí en este planeta, como viene el concierto de no sé quién y entonces viene la fiesta de la amiga y mi mamá me castigó y mi mamá me puso consecuencias, perdón. Entonces tengo yo que... Y tienen motivos para seguir. En estos adolescentes, cuando ya hay este tipo de síntomas que se están presentando, ya hay un comportamiento, ¿vale? Ojo, en este comportamiento hay que tomar en cuenta otras cosas atrás, como las que estábamos mencionando y se han mencionado en las cápsulas, que es la parte de que hay cuadros depresivos previos, cuadros de ansiedad y también todo el ambiente multifactorial, ¿no? El ambiente familiar, cómo está, qué tanto está haciendo ruido, el ambiente escolar, si lo están molestando, si está sufriendo bullying, cómo está haciendo ruido en todo eso. Sus relaciones personales, con qué círculos de amigos se relaciona. Y veíamos en la cápsula un concepto muy claro, tener una buena, a un autoconocimiento, a una buena autopercepción de sí mismos. Y entonces está relacionado con lo que decías, doctora, estos pues cuadros depresivos que pueden obviamente indicarnos que algo no está pues de manera correcta con ellos, ¿no? De que algo está llamándonos la atención. Exactamente. Dicen, se trabaja mucho en esta parte en las escuelas, ahora en la parte de salud mental, pero aquí también es nosotros desde casa qué peso le pongamos, porque muchas veces están llegando al consultorio y me dicen, ay, Pam, es que mi clase aburrida de emociones, ¿no? Cuando definitivamente al nosotros no tener normalizada esa situación, no sabemos el impacto que va a tener esa clase aburrida de emociones de 45 minutos, una hora, en nuestra vida general, ¿no? Porque es conocimiento básico de poder expresar las cosas, de poder adquirir habilidades. Lo que se está haciendo, por ejemplo, es meter en todas las escuelas ahora ese tipo de programas. Pero aquí hay algo que yo he estado observando y voy a aprovechar la plataforma. ¿Qué tanto se le está poniendo el impacto necesario? Así es, justo el nombrarlo, el atenderlo. Ya a partir de la pandemia conocimos la importancia de la salud mental, lo relevante que es atenderlo, identificar lo que estamos sintiendo. Y bueno, pues también esto nos va a permitir justamente en las y los adolescentes poder identificar estos cuadros. El tema da para más, pero es necesario que hagamos una pausa, doctora. Le invito a que ya nos escriba y nos haga llegar las preguntas que tenga en torno a este tema de la salud mental, la prevención del suicidio en adolescentes. Les recuerdo, nuestros medios de contacto están apareciendo en su pantalla. Nos encuentran en @canal14mx, en Facebook, YouTube y X, o bien pueden mandarnos un mensaje directo de WhatsApp al 55 13 56 60 25. Aquí está nuestra especialista para responder a todas sus dudas. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. Los manglares son sitios súper especiales por la biodiversidad que albergan. Claro que es vital tener estos lugares conservados para que la vida siga floreciendo. Se les conoce como las guarderías del océano, porque varias especies, incluyendo peces y otros grupos, vienen aquí a desovar sus crías y larvas. Y es bien importante, si tú visitas un manglar, hacerlo con todo el respeto de las aves que hay aquí. Ana Descalza, lunes, 12:30 horas. Este lunes a las 13 horas en Oceánides, Península de Yucatán, exploraremos la complejidad socioambiental de la región de Celestún y Chuburná. La costa norte del estado de Yucatán alberga infinidad de especies de aves que están en peligro por las diversas amenazas antropogénicas. Prácticamente cada especie tiene una adaptación para alimentarse. Los manglares son la vida, ¿no? Por Canal 14. Una mujer asesina a su cruel esposo. Todo parece seguir su rumbo hasta que el destino la vuelve a cruzar con él. No es posible. Yo misma ¿Tú estás muerto? Usted mató a un hombre. Yo lo vi. Para matar a un hombre como yo, se necesita mucho valor. Cinema 14 presenta Nadie muere dos veces. Lunes, 13:30 horas. Este martes
martes a las 15:45 horas en Misión Salud, conozcamos todo sobre esta enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson. Yo empecé a sentir movimiento así raro en el dedo meñique. La enfermedad de Parkinson es un padecimiento de origen desconocido. Es una enfermedad neurodegenerativa. El Parkinson afecta el habla, la audición. Por Canal 14. Consulta directa. Regresamos. Ya estamos de regreso y este espacio está hecho y pensado para usted, así que nos gusta escuchar su opinión, por lo que los invitamos a que nos escriban y nos platiquen qué temas en materia de salud les gustaría que abordemos en consulta directa. Todas sus sugerencias nos pueden hacer llegar a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y X, o bien mándenos un mensaje directo al WhatsApp. Nuestra nueva línea es el 55 13 53 60 25. Y justamente una de sus sugerencias es hablar de la prevención del suicidio. Al inicio del programa decíamos, doctora, la incidencia, ¿no? Más de 3,000 muertes al año a causa en materia de suicidio entre adolescentes en nuestro país. Y resulta más que importante que abordemos el tema, sobre todo porque hablamos de adolescencias que viven en entornos, cada uno particulares. En nuestro país hay muchas situaciones que se viven y no es lo mismo hablar de la prevención del suicidio en el norte del país que en el centro, que en el sureste. Y justamente cada región y cada comunidad y cada familia es diversa y pueden haber circunstancias o factores que tengan ahí algo que ver con estas ideas suicidas en nuestros adolescentes. Sí, hay que, independientemente de que hablábamos de que es multifactorial, hay que tomar en cuenta que cada caso es único, que eso es algo que tienes mucha razón y qué bueno que estás remarcando. No hay que generalizar esta parte. Es la cuarta causa de muerte en un rango de 10 a 19 años, ¿vale? Entonces, para que vean que es un problema de salud pública. Pero cuando hablamos de los factores predisponentes de toda esta parte, cada caso es único. Voy a tratar de englobarles, ¿no? La parte de las relaciones, por ejemplo, de los pares, que hablábamos de eso y que es una situación súper importante a esa edad. Aquí vienen varios factores importantes. Uno, saber seleccionar a los amigos, ¿no? Cómo desde niño... si te enseñan esa parte de que tú mencionabas, o sea, sí es autoestima, sí es autocuidado, pero también el darme mi propio valor, ¿no? El no caer en la parte donde me vuelvo esclavo del amigo y entonces hago una relación codependiente, podríamos llamarla así, y entonces deposito toda esa parte en esa amistad y entonces cuando se rompe yo ya no tengo las habilidades. Y entonces viene un cuadro depresivo, vienen cuadros de ansiedad y si no tratamos los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad, entonces pueden evolucionar a otras cosas, ¿no? Que es a lo que nos lleva el tema de hoy aquí del comportamiento suicida. Pero también, ¿qué pasa dentro de esta de las relaciones de amistad con la parte de las redes? Que es algo que está muy marcado. O sea, nosotros exponemos en las redes situaciones que no... O sea, eso hay que trabajar mucho en casa o sea, deberían de ser muchos programas de esto porque no es cierto lo que uno ve en redes, ¿no? Y entonces te llega el adolescente creyendo que el par sí vive como realmente vive, ¿no? O sea, como realmente lo está proyectando y entonces él entra en un mar de problema porque no puede asumir, tener ese estilo de vida. Entonces, es otra vez habilidades. Esas clases que les parecen súper aburridas, chicos, mamás y papás, esa hora aburrida, de verdad funciona bastante. O sea, es delimitar, es criar, es enseñar amistad desde casa. O sea, ¿cómo se hace la amistad? ¿Qué tanto tú tienes esta disposición de tiempo hacia el otro? Que sí, que la tierra se cultiva, la amistad, pero que también hay un egoísmo sano, donde tú tienes tu propio tiempo. Y aunado a esto, viene la parte de que cuando estás en la adolescencia, viene la parte de la experimentación de muchas cosas, como el consumo de sustancias. Y ahí es donde viene una puerta, abre a otras, y entonces
vienen los papás y me dicen, mi hijo, ahorita con el vape, por ejemplo, ¿no? Y que ustedes han tratado todos esos temas, el comienzo para el tabaco, para todo lo del vape, está desde los 10 años, ¿no? Como más chicos. Y es un problema de salud pública y una sustancia abre a otras sustancias. Entonces es, ¿cómo puedo yo decirle a mi hijo, o sea, porque va a estar en el fuego, se puede quemar y no quiero que se queme y tenga la autoridad para decir no, esperar si él lo desea y no sentirse excluido por los amigos, lo cual es súper complicado en este mundo y en ese mundo adolescente donde este cerebro apenas está madurando, ¿no? Ahorita vamos a exponer cómo se hace eso. Y finalmente la familia, ¿no? Que también es otro factor. Viene ahí la familia, unado a la familia. Todas las familias son diferentes, todas las familias tienen crianzas diferentes. Pero donde hay una crianza violenta, y la crianza violenta no necesariamente tiene que ser con golpes, con violencia verbal. O sea, aquella crianza donde no eres visto, donde papá trabaja y mamá todo el día y entonces llega, el adolescente está solo en casa, ¿vale? Y llegan y es como, ay, hijito, ¿ya cenaste? ¿Hiciste tu tarea? Sí. Ah, ok, va. Bueno, ya, siguiente día, next. Pero el fin de semana te voy a llevar a donde tú quieras porque trabajamos los dos, nos va bien y entonces puedes escoger lo que tú quieras. Pero entonces, ojo en esa parte, ¿dónde quedó la parte donde tal vez él tuvo un problema o ella en la escuela, en la tarde, y no tuvo con quién contarlo? O sea, o tuvo a su par, pero no es el mismo retro que le va a dar el amigo a la que le va a dar mamá o papá, o el cuidador primario, porque hay diferentes tipos de familia. Ojo con eso. La familia modelo no es mamá, papá e hijos, sino puede ser papá e hijos, mamá e hijos, abuelos, tíos, cuidador primario. El chiste es que estos engranes funcionen y aunque ustedes trabajen, porque soy mamá trabajadora, es la parte donde estés en comunicación, en contacto. Oye, ¿ya saliste? Sí. Oye, ¿y cómo te fue? Y yo sé que no van a querer hablar, ¿eh? Y yo sé que les van a colgar el teléfono. Y yo sé que, ay, mamá, ahí vas. Ustedes, así como literal les digo en mi consulta, no se enganchen. Lo que el adolescente quiere y lo que muchos me dicen en la consulta es, yo quiero ver a mi mamá ahí. O sea, no quiero que me moleste, pero no quiero, pero que esté ahí. Y entonces mamá dice, pero entonces, ¿para qué quiere que esté ahí, doctora? Si no me va a hacer caso. Pero quiere que esté ahí, que lo veas, que él sepa que estás ahí. Nada más, es lo único que quiere. Que cuando él abre la puerta de su cuarto diga, ¡ay, aquí está esta señora! Pero él se va a sentir acompañado o ella. Y entonces él sabe o ella que en el momento en el que se sienta mal puede correr y decir, mi mamá está en ese sillón y va a estar conmigo. Es lo único que se necesita. Ojo con esa parte de papá y mamá en la adolescencia. Justamente porque, claro, como adolescentes terminan rechazando la presencia de la autoridad, de los padres, pero sin duda necesitan la certeza de que ahí están presentes los cuidadores y los padres. Es momento, querida Pamela, de que veamos qué es lo que nos pregunta nuestra audiencia en las calles. Así que salimos y les preguntamos si tenían alguna duda en torno a este tema. ¿Qué te parece que vamos a ver una de estas preguntas y regresamos para que nos ayudes a responderlas? Hola, mi nombre es Alexis, tengo 22 años y mi pregunta es ¿de qué manera se pueden acercar los familiares con un adolescente que tiene pensamientos suicidas? Justamente lo que platicabas, mira, quedó muy ad hoc esta pregunta, porque claro, una cosa es estar presente y a veces rebasar esta línea y querer pues o pasarse, ¿no? Y estar demasiado presente, y también eso puede incomodar a los adolescentes. Es muy importante preguntar. No tengan miedo de preguntar. La parte de, oye, ¿tienes ganas de morirte? Abriste el programa de una manera muy indicada donde dices, no fomenten la parte de la pregunta. O sea, si no preguntamos no vamos a saber. Y dijiste, y el fomentar no significa que lo vayan a hacer. El comentario fue así. Es eso, o sea, el que nosotros preguntemos si la otra persona de enfrente tiene comportamiento suicida no significa que lo va a hacer. Significa que le estamos dando voz a algo que está pasando.
estamos dándole un foco rojo a algo, ahí está, ya lo estamos viendo y tenemos que hacer algo con ese foco rojo, nada más. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de acercarnos? Esa, preguntar. O sea, cuando tú veas que algo está pasando en casa, que algo está raro con tus alumnos, con tu familia, con tus amigos, es, oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás pensando en hacerte algo? O sea, literal, es escuchamos pero no juzgamos. Es algo muy importante el no juzgar, porque nosotros no sabemos esa persona cómo lo esté sintiendo y todo lo que esté interviniendo para que eso se dé. Eso es súper importante. Como lo hemos repetido, cada ser humano es diferente, ¿vale? Cada contexto es muy diferente. Entonces, se le acerca y se le dice, ¿has intentado hacerte daño o tienes la intención de hacerte daño? Lo escuchamos, observamos, dejamos celular, dejamos todo lo que esté a nuestro alrededor, hacemos una escucha activa. No necesariamente necesitamos ser expertos en salud mental, simplemente con escuchar le estamos validando la emoción a esa persona y con eso le estamos diciendo, oye, lo que estás sintiendo es cierto, o sea, y después de eso entonces recuerden esta parte, hay muchas líneas de ayuda. Si están peques, se le avisa a un adulto, papá o mamá buscan ayuda, o sea, siempre es ofrecer una solución, ¿vale? Me lo encontré en la calle, le aviso al policía, esta línea de la vida, 800-911-2000, te escucho y yo creo que deberías buscar ayuda, yo creo que podrías, porque el deberías no, podrías buscar ayuda, ¿vale? Se lo comunico a alguien, sí lo conozco, a alguien cercano que actúe como cuidador primario de esa persona. Hasta ahí. Como persona general, promedio en la vida, eso es lo que se hace. Escucho, valido y brindo alguna solución. Así es. Tenemos otra pregunta y antes de irnos al corte me gustaría que pudiéramos responderla. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Inés Zambrano, 45 años. Un saludo para los médicos. Mi pregunta sería, ¿dónde acudir si se detecta que mis hijos o algún familiar cercano, adolescente, tiene algún tipo de depresión o algún tipo de estas enfermedades? Ahí está, ya nos dabas un poquito de panorama. Seguridad Social, Línea de la Vida, están el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, que tiene todos estos centros de salud mental para que ustedes puedan acudir, y hay un directorio dentro de la página de la Secretaría de Salud para recibir atención en salud mental. Y toda esta atención es gratuita, ¿no es? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir respondiendo todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar y todas estas dudas que tiene nuestra audiencia. Les recuerdo nuestras redes de contacto. Nos encuentran en @canal14mx en Facebook, YouTube y X. O mándenos un mensaje de WhatsApp al 55 13 56 60 25. Regresamos para seguir hablando de la prevención del suicidio en adolescentes. Consulta directa. Continuamos. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Radio y televisión. Tus podcasts a la carta. Tus medios públicos te acompañan en vivo. Todo en una sola plataforma. MX Plus. Los migrantes son caminantes del destino. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Titanes de la ruta sin final. Tejedores de historias en tierras desconocidas que desafían las distancias y alteran las brújulas. Sus pasos son el recordatorio de que todos somos migrantes. Y es que la migración es la eterna danza de la humanidad. Pero hoy no todos lo creen así. Build that wall, build that wall, build that wall, build that. Hola, mi nombre es Luisa, soy una adicta en recuperación y era ratera, chismosa, patrañosa y era de lo peor. Y a mí me provocaba un miedo mi mamá. Donde sea te van a decir, eres mi hermano, vente y te conozco porque me conozco, ¿no? Después de tantos años fue cuando ella extendió las manos y me dijo, bienvenida, estás con tu nueva familia. Puerta de salida, más fuerte que la adicción.
lunes, 16 horas. Hola, soy María Teresa Priego y quisiera invitarles a nuestro próximo programa. Nuestro tema, el amor y sus demandas. En realidad es confianza, ¿no? O sea, es mucho más fuerte la confianza entre dos personas que la magia, porque la magia se acaba. Lacan lo pone en otras palabras, que dice, amar es dar al otro lo que no se tiene. Amar es renunciar a una parte del propio narcisismo. Abiertamente, lunes, 17 horas. Consulta directa. Regresamos. Gracias por seguir sintonizando esta señal de Canal 14 y vamos a seguir respondiendo a las preguntas sobre suicidio en adolescentes que nos están haciendo llegar a través de nuestros diferentes medios de contacto, están apareciendo en su pantalla. Y justamente, pues, estas dudas y todas las inquietudes que ustedes tienen se ven reflejadas en las calles. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia para que nos ayude nuestra querida Pamela a responderlas. Vamos a ver una más. Soy Ney, tengo 18 años y mi pregunta es, ¿cómo afecta las redes sociales a la salud mental en los adolescentes? Es lo que platicábamos, Pamela, cuán importante es esto que vemos en redes sociales, cómo están afectando directamente a las y los adolescentes, sobre todo por lo que tú decías, pues lo que estamos viendo en redes sociales, en TikTok, Instagram, no es la realidad al final del día. Ay, o sea, de verdad debería haber una, o sea, ya hay ciertas regulaciones, pero sí debería de haber una regulación en esta situación. Pero bueno, independientemente de regulaciones, para hacerlo más concreto, en casa sí meterte a ver con tus hijos lo que están viendo y sí hacer una crítica constructiva de esto, de, a ver, nena, o sea, eso no es así, eso no está pasando, ¿no? Y sobre todo trabajar la parte de autoestima. La parte de que es una moda, de que es una tendencia, de que lo hacen por una forma de estar en contacto con el par, pero sí ser muy críticos en el sentido de que esa realidad que están viviendo y que de repente aparecen en muchos lugares no es así, ¿vale? Y que muchas veces solo es externar la parte positiva, no la parte negativa, porque entonces no obtendrías likes y entonces eso va todo lo contrario a lo que significa estar en la red, ¿no? Entonces, ojo con esa parte, papá y mamá, ojo con esa parte, chicos. Cada vez que vamos a las escuelas trabajamos mucho esto. Critiquen la parte que ven en redes. Es eso, nada más. Critiquen la parte de ver en redes a familiares, amigos. Critiquen para que sean más objetivos y eso no les pegue tanto. Sin duda, porque luego los estándares estos de belleza y estándares del consumo afecta severamente a estos adolescentes que están en este proceso de construcción de su propia personalidad, de su identidad, y estas modas pasajeras que aparecen en redes sociales pueden resultar contraproducentes en ese sentido de tener una identidad propia y que se fomente la autoestima entre ellos. Vamos a ver otra pregunta para poder responderla. Hola, soy Carlos de los Santos, tengo 21 años y mi pregunta es, ¿cuáles son las acciones tempranas que se puede hacer para que los jóvenes no se quiten la vida? Ahí esta parte de la prevención, que creo que es el punto toral de este programa. Qué padre pregunta, o sea, qué padre. Estigma, salud mental. Quitarnos, yo creo que la primera parte sería dejar de pensar que la salud mental es vergüenza. Eso, o sea, desde ahí ya estamos mal. Así como vamos al dentista, así como vamos al médico, deberíamos de tener esta parte de tener terapia, de ir al psicólogo, ¿no? De tratarnos, de tener como este contacto con nosotros mismos, de poder reconocer nuestras emociones, de poder hablarlas, de poder decir, oye, desde los 5 años, no me gusta que me hables así. Y no significa que seas mi autoridad, significa que a mí no me gusta que me hables así, ¿no? Entonces, eso no nos lo enseñan. Y eso es algo que debe de enseñarse en casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habilidades. Primero, voy a insistir hoy mucho en esto. Lo siento, chicos. Pero hoy, esas clases que a ustedes les aburren, sí sirven, ¿ok? Punto número 2. Crianza en casa. O sea, expresar. Tenemos mucho miedo de repente porque
vivimos en una sociedad donde papá y mamá son la autoridad y entonces ellos mandan y nosotros no podemos opinar sobre nada. No, opinar cuando algo no nos guste. Cuando nos desagrade algo, ahí tenemos que estar muy marcado. La parte de tener contacto con nuestras emociones, la parte de hacer ejercicio, la parte de alimentarnos bien, de dormir bien, pero la parte también de habilidades sociales. O sea, porque tú puedes tener los mejores cuidados en salud general, pero si tú no tienes este contacto con el otro, esta interacción con el otro que tiene el ser humano, no va a servir. O sea, de todos modos tengas los mejores equipos en salud, se va a venir abajo todo. Es esta parte de tener vida con sentido. Eso es la primera parte, tener vida con sentido. Buscarle un sentido a tu vida es lo más importante. Claro que sí. Vamos a ver otra pregunta para responderla. Buenas tardes, mi nombre es Talia Pérez, mi edad es de 47 años. La pregunta que tengo para los especialistas es ¿qué papel juega la familia y el entorno escolar para la prevención del suicidio? Esta es una parte de la que vamos a ser muy reiterativos, Pamela, porque finalmente somos como personas el constructo de nuestro entorno. Y entonces si hablamos que nuestro entorno familiar, pues sin duda es la parte medular y la manera en la que nos estamos desarrollando y donde formamos nuestra identidad. Es básico. O sea, es un todo. La familia y la escuela es un todo. Por eso... si en relación también a la pregunta de este chico, ahí me faltó acotar algo. Yo creo que también empezaría porque estamos volteando mucho a ver a los niños, ¿no? Decían los maestros, volteas a ver a los niños, pero ¿a mí qué? Exacto, o sea, los papás, estas escuelas para padres, el tomar conciencia uno mismo, el empezar a tomar cursos de adolescencia, el empezar a tomar cursos de autocuidado con nosotros para poder expresar, porque es, ¿cómo le voy a enseñar? O sea, tú, doctora, vienes, te sientas y me dices, muy padre que yo le enseñe a expresar a mis hijos sus emociones en una cena, pero a mí, no sé, tiene 50 años el papá y en sus 50 años nunca me lo enseñaron, ¿no? Entonces, o sea, y lo aplaudo y es muy lógico, y es esta parte donde viene esta situación para poder alfabetizar en salud mental a toda la población, ¿no? De cómo se hace eso, cómo se come eso. Y en la escuela es algo que se está haciendo reiteradamente. El chiste también aquí es que papá y mamá apoyen desde casa con esa situación, ¿no? Porque muchas veces si nosotros no le damos seguimiento o seguimos viéndolo como algo muy poca cosa, muy diminutivo de esa clase que, pues el niño por supuesto lo va a seguir viendo de la misma forma y no vamos a conseguir la parte que queremos, que es alfabetización en salud mental. Sin duda. Vamos a responder otra pregunta. Hola, mi nombre es Rocío del Ojo y tengo 67 años. Y mi pregunta para los especialistas es, ¿cómo afecta el bullying en la actualidad en el suicidio de un joven? Muchas gracias. Ahí la señora Rocío nos hace muy bien esta pregunta, porque justamente los entornos escolares y la forma en la que nos relacionamos con nuestros pares, pues juega el papel más relevante en esta etapa de nuestra vida. Una persona expuesta a bullying tiene 5 veces más predisposición a comportamiento suicida. Entonces, ojo con esa parte para que nosotros estemos conscientes y no digamos generación de cristal, porque lo decimos mucho y no es generación de cristal, es una generación que está aprendiendo a expresar la parte emocional. Ojo con esa situación, y que nosotros tuviéramos normalizado el bullying antes era otra situación, ¿vale? Y que secundario a eso, entonces se presentaran cuadros depresivos y que se siguen presentando, pero de diferente forma, eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Se presenta, el que tú estés expuesto a cualquier tipo de violencia, en este caso bullying, ciberbullying, te hace 5 veces más predisponente a un comportamiento suicida. ¿Por qué? Porque entonces todo tu sistema biológico está en alerta siempre, pensando que ese compañero, esos amigos, te van a atacar de alguna forma. Y en un ambiente donde que es escuela o casa, tú te deberías de sentir seguro, ya no estás seguro. Y entonces estás todo el tiempo, tipo el de ansiedad de la película, estás temblando todo el tiempo constantemente y entonces ante cualquier cosa tú te puedes sobreexaltar. Eso hace
que verdaderamente cuando tú tienes que introyectar, tú tienes que manejar todas las emociones, pues no lo hagas de la forma adecuada. Así es, y justamente hablando del bullying, que finalmente forma lamentablemente parte de esta cotidianidad en los centros escolares, cuando nuestros adolescentes están presentando esta parte, ¿cuáles son los principales signos de alerta? Porque difícilmente o quienes forman parte denuncian estos actos de acoso. Nosotros como cuidadores, como padres, ¿cómo podemos ir identificando estos signos de alerta justo para contribuir a que no sea un factor rumbo al suicidio? Miedo, uno inicial es miedo a ir a la escuela. Ahora, ojo con esta parte, porque también viene aquí la parte de los mitos. ¿Qué tanto le voy a creer a mi hijo para que piense que no es como que no quiere ir a la escuela? ¿No? Entonces es miedo a ir a la escuela, empieza a bajar de calificaciones, se aísla, de repente llega con cosas rotas, olvidadas. Tengo que estar pendiente otra vez en redes sociales, lo están molestando en redes. Empiezan a llegar varias cosas por parte de los maestros donde él no está poniendo atención. Todos estos detalles nosotros los tenemos que ver y tenemos que ir a la escuela, porque no es de, ay, ya, ¿qué más da? O sea, lo van a molestar un rato, pero eso lo va a hacer fuerte. Eso va a hacer que agarre carácter. No, no es cierto. Ni lo hace fuerte ni agarra carácter. O sea, va a agarrar, pero un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad que puede evolucionar a otra cosa. Y si está en un contexto muy violento, donde ni siquiera las mismas autoridades pueden contener esa situación, pues no es nada más él. Son otros niños y qué va a pasar en esas escuelas. Y qué ha pasado, ¿eh? O sea, sí hay varios artículos y hay toda una evidencia médica de la relación entre el bullying y el comportamiento suicida. Entonces, ojo en esa parte y es actuar e ir a la escuela. Actuar como papás, siempre estar presentes, estar siendo responsables de lo que ocurre con nuestros hijos. Y esta parte que creo que es muy importante, el saber, no porque los estés vigilando y estés violando su privacidad, pero creo que sí es importante ir como estableciendo las bases de la confianza. ¿Cómo establecemos esta relación padres e hijos basados en la confianza para que pues él se sienta seguro en casa, se sienta seguro de contar lo que le ocurre y no ser nosotros tampoco intrusivos en ellos? Eso estuvo muy padre, exacto. Esa parte donde raya, donde ya puedo ser intrusivo y más porque es la adolescencia, ¿no? Entonces, imaginemos, les voy a poner un caso, entonces el adolescente está sufriendo bullying, ¿vale? Ustedes empiezan a notar este tipo de señales, que no va bien en la escuela, que empieza a bajar de calificaciones, que empieza a no querer ir y que se empieza a esconder y entonces esto está raro. Entonces ahí ustedes es acercarse con su hijo. El primer acercamiento es con él o con ella, ¿vale? Oye, yo observo que ABCDE está pasando esto. ¿Qué pasa? No, muchas veces hay varias respuestas. Una de las respuestas cuando son papás trabajadores y eso es, no quiero dar problemas, entonces prefiero aguantarme el bullying. Eso es grave, ¿eh? Ojo, porque entonces el aguantarme explota y viene el factor grave por el cual el programa está desarrollado hoy, ¿va? Punto número 2. ¿Sabes qué? Sí me están bulleando, pero ni se te ocurra acercarte porque me van a bullear más. Entonces hay formas de acercarse, ¿ok? Hay toda una serie de condiciones en las cuales te puedes acercar, pero vamos a mandar el correo a la escuela y se le tiene que dar, acuérdense de la palabra seguimiento, ¿ok? Seguimiento mando el correo a la escuela y entonces la escuela ya está informada. ¿Por qué? Porque si a mi hijo le pasa algo, tiene que haber un antecedente y la escuela tiene que hacerse responsable. Ojo con esa parte primero, ¿ok? Entonces, se le da seguimiento y ahí en ese instante, recuerden que hay cursos de habilidades sociales, porque eso casi no se dice, pero hay cursos de habilidades sociales, créanmelo, para mejorar esta parte. Y hay cursos contra bullying, en el cual muchas personas, muchos terapeutas te enseñan cómo poder ayudar contra el bullying y no te enganches tú. Es todo un sistema, es muy interesante. Luego, si quieren, platicamos de eso, para que ustedes puedan tener herramientas y poderle enseñar a su hijo frente al espejo cómo no engancharse, cómo actuar y cómo estar más alerta, ¿no?, de todo esto. Importante, estas herramientas que muchas veces
no tenemos ni siquiera nosotros la idea de cómo responder frente a una situación de esta, poder enseñársela a nuestras hijas y nuestros hijos, creo que es más que importante. Es momento de que hagamos una pausa y al regresar, pues vamos a empezar a responder las preguntas sobre suicidio en adolescentes que nos están haciendo llegar, así que los invito a que nos escriban. Están apareciendo en pantalla nuestros medios de contacto, porque se encuentra aquí con nosotros Pamela, nuestra especialista en salud mental y en el tratamiento de la prevención del suicidio. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. La migración en los últimos años se ha incrementado. Venezuela encabeza las cifras, pero hay muchos otros migrantes que llegan a ese país de lugares inimaginables. Dejé a mi hijo, tengo un hijo de 2 años. Mi mamá, mi familia, prácticamente toda mi familia, mis hermanas. El problema más grande de la migración creo yo que es la desintegración de los núcleos familiares. Me voy pa'l norte. Lunes, 21 a 30 horas. 2 sacerdotes investigan los milagros realizados por un bandido generoso en los inicios del siglo XX. Mucho se dice por aquí que Malverde era un buen jinete. Cuando me siento muy amolado, vengo a la capilla y le pido a Malverde por mi salvación. Cinema 14 presenta El jinete de la divina providencia. Lunes, 23 horas. El gran terremoto del 2011 y la crisis de la planta nuclear de Fukushima ocasionaron enormes daños en las comunidades niponas del este. Acompañemos a los sobrevivientes en el camino a su recuperación. I first visited the destruction zone about 3 months after the earthquake. What I saw in the news was so heartbreaking, but I just didn't want to go there and take pictures of suffering. Forward, martes, a partir de las 12:20 horas. Dejas el baile y te dedicas al box. Cambiar el arte por el box. Este campeón de boxeo atraído por la fortuna tendrá que enfrentar las estafas y los gajes de su profesión. En esto como en el arte hay gloria y fama. Tienes que dejarte caer. Tenemos metida mucha lana. Este es un negocio como otro cualquiera. Cinema 14 presenta El último round. Martes, 13:20 horas. Consulta directa. Regresamos. Queremos escucharlo. Recuerde que este espacio es para usted, así que le hacemos nuevamente la invitación a que nos platique qué temas de salud le gustaría que abordamos en consulta directa. Nuestros medios de contacto están ahí en pantalla, están a su disposición para que nos haga llegar todas sus recomendaciones y justamente hablando de la salud mental y de la prevención del suicidio, siendo un problema de salud pública que hay que a analizar, que hay que hablar y que hay que atender de manera preventiva. Y justamente estamos hablando de eso, Pamela. Decíamos antes del corte la importancia de que contemos con herramientas socioemocionales, pero también a veces como estas herramientas como para hacer frente a circunstancias como el bullying, que es más que importante, y sobre todo pues ser conscientes o ayudar a nuestros adolescentes a ser conscientes qué hacer frente a una situación de estas, porque muchas veces están calladitos, ¿no? No dice nada. Sí, y muchas veces, y de los casos que me han llegado de comportamiento suicida al consultorio, y que son niños que tienen que están desarrollando una personalidad muy característica hacia las responsabilidades. No quiero molestar a mis papás con esto, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte esa parte que ya después los papás se enteran que estuvo sufriendo mucho por bastante tiempo y fue más en una parte de decir no los quiero molestar y los papás en una parte de yo quiero darte lo mejor. Y lo único que faltó fue comunicación. Eso fue todo. Entonces, ojo en esa parte. Habilidades básicas van a ser súper importantes. Les voy a dejar una tarea. Cuando enséñenle a sus hijos cómo decir no,
pero frente a un espejo, porque muchas veces vas a decirle que no así, y si no quieres que te abrace, no así. No, o sea, pónganse frente al espejo, ustedes pónganse enfrente y díganles esa situación de esto es así, así y así, y así se dice no, y ahora alza la voz, y ahora mueve las manos. Esas son formas en las cuales él empieza a desarrollar habilidades para poder poner límites. Sin duda. Oye, hablaste de la comunicación y justamente tenemos una pregunta relacionada con ello. Nos preguntan, si de por sí la comunicación es difícil en la adolescencia, ¿cómo puedo acercarme a mi sobrino si ella nota que está mostrando signos de depresión o pensamientos suicidas sin que esto signifique o lo haga sentir incómodo, que están ejerciendo presión sobre él? No sé qué tan cercano seas, vamos de mayor a menor, por favor interesen sus cosas. O sea, me fui con mi hijo a comer y hablé de Peach y de Mario Bros, ¿no? Entonces interesen sus cosas, ¿vale? La música, no critiquen el reggaetón. Yo no soy fan, de algunas sí, porque no lo voy a negar, pero sí no es criticar, ¿vale? Es voy a conocer lo que haces, inviten a los amigos a su casa. Eso es un básico, quiero que traigas a tus amigos y quiero conocer cómo son, qué hacen, cómo son los papás, cómo interactúan. Interésense en la vida de ellos, porque muchas veces interésense en los videojuegos, señores y señoras, también, aunque se la pasen todo el día. A ver, ven, enséñame a jugar eso, ¿no? O sea, vamos a jugar, vamos a ver, me voy a meter a tu mundo, para que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer la pregunta de, oye, yo te veo mal, oye, yo te veo aislado, oye, terminaste con la novia, el novio, te gustan las chicas, los chicos, qué sé yo, no lo vean como algo intrusivo, sino lo ven como parte natural, porque mamá es parte natural de mi vida, ¿vale? No esperen la mejor respuesta, papá y mamá. No esperen que los van a agarrar con los brazos abiertos y les van a decir, oh Dios, mi papá vino a mí. No. O sea, es la adolescencia, ¿vale? La adolescencia así son las cosas. ¿Qué hace este personaje aquí? Pero está aquí y se está interesando en mí, que eso es lo importante. Sin duda. Tenemos otra pregunta, querida Pamela, y nos preguntan, ¿qué debo hacer si mi hija está recibiendo ya tratamiento psicológico, pero sigue mostrando señales de querer hacerse daño? Y ya, pues no hemos abordado previamente esto, pero hay adolescentes que en estos intentos suicidas se lesionan. Sí. Recuerden que la trayectoria, ¿no? De esta parte es uno va a terapia de primera instancia, ya el terapeuta, el psicólogo, te va a hacer un diagnóstico, ya sea en salud mental, te va a decir tienes un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, tienes un problema conductual, qué sé yo, ellos son los expertos. Y si ellos ven que durante este momento hay algo de gravedad, de moderado a grave, entonces ellos ya te indican que vayas al psiquiatra. Y el psiquiatra lo que va a hacer, y no necesariamente siempre es medicamento, entonces va, en algunos casos, ya de moderado a grave o grave, pues sí va a ser con medicamento. Hay medicamentos aprobados por la FDA, para los adolescentes, para tratar el tema que sería un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, el cuadro de impulsividad. Los tratamientos no son de por vida, señores y señoras. Ojo con esa parte, y no causan una adicción, ¿ok? Las dosis son muy bajas, son contenidas, se les da determinado tiempo, lo que hace como la película de Intensamente, esas caniquitas que nosotros observamos, mejoren en calidad, en cantidad, y entonces ya se termina, él sigue con su terapia, sigue reforzando esta parte de las habilidades, y cuando viene otro estrés, maestría, embarazo, se casa, se divorcia, qué sé yo, entonces esas caniquitas, esos neurotransmisores están mejor y hacen que él pueda tolerar, él o ella, esa situación, y no necesariamente tenga que volver al psiquiatra, sino tal vez vuelva a terapia, incremente ejercicio, qué sé yo. Sin duda, esta parte creo que es muy importante. Tenemos otra pregunta, Pamela. Nos escriben que vive con los papás y su hijo le presentó a su familia a su novio. Y aunque ella dice no tiene problema, su abuelo lo ofende mucho. Para su hijo está siendo difícil esto. Nos pregunta, ¿cómo puedo hablar con mi hijo sobre que el suicidio no es una opción? Y sin duda, esta parte del rechazo familiar por preferencia sexual puede ser una causa en materia de suicidio. Primero, cada quien es libre de escoger a quien desee en el planeta Tierra, ¿ok? Punto número 2, hay que tomar en cuenta algo súper importante.
y era algo que nosotros, que mencionábamos hace un rato, o sea, si el señor lleva 50 años, en este caso, fíjate, de tu abuelo, pero este papá que mencionaba 50 años, sin una alfabetización en salud emocional, pues está complicado que yo le diga, ya, ten, alfabetización emocional y con tu hijo y a partir de ahorita. Es imposible, eso es poco a poco, ¿vale? Lo primero es, en mi familia primaria, contener, ¿vale? Mi hijo es aceptado, mi hijo es libre de hacer lo que quiera, punto, y se acabó. En la familia secundaria, ¿ok? Ojo con esa parte, si él desea llevarlo, si él desea y no hay problema por la familia secundaria, adelante. Pero si hay algún problema, tampoco se trata de poner a mi hijo en peligro, en un estado incómodo, tampoco a su pareja, para que estén sufriendo la situación de algo que es muy natural. ¿Por qué? Porque la crianza que ellos tienen o los tipos de pensamientos que tienen son poco flexibles. No vale la pena. Entonces, ojo con esa parte, flexibilidad cognitiva. Recuerden que en este mundo somos como gelatinas. Si somos como gelatinas, vamos a caber en cualquier lado y vamos a ser exitosos en cualquier lado. Esa es una clave de la vida. Entonces, mi familia primaria lo acepta, mi familia secundaria si no, hijo, aquí eres feliz y contenido. Qué buena recomendación está, justamente no engancharse en cosas que una batalla que de entrada puedes dar por perdida y que no te va a generar pues ninguna satisfacción y ningún apoyo. Entonces mejor darlo por perdido, tienes toda la razón. Tenemos otra pregunta y nos escribe, mi hija está pasando por una depresión severa, pero no quiere ir al psicólogo. ¿Es recomendable hacerle preguntas directas como si está pensando en hacerse daño? ¿O cómo nos pregunta cómo puede abordar el tema con ella? Sí, qué bueno que llamaste, sí. Sí, acércate directo, o sea, si tú, ya para que tú comentes que es una depresión severa es porque no se baña, no sale, tiene problemas en alimentación, aislamiento total, no disfruta de las actividades que antes disfrutaba, o sea, no es de, ay, bueno, me encierro, pero me la paso viendo redes, YouTube, no, es me encierro y estoy viendo al techo y duermo todo el día y no me importa la vida. Ahí lo que se hace es directamente acercarse, vigila a tu hija, ¿ok? Por cualquier situación, focos rojos, focos de alarma serían, quita todos los objetos punzocortantes que pueda tener alrededor. Los medicamentos, señoras y señores, siempre van en una caja, independientemente de si es con riesgo o no, siempre van en una caja. Ojo en esa parte para evitar algún accidente. Y recuerda que está línea de la vida. Línea de la vida, puedes llamar, puede llamar tu hija, habla de manera confidencial, le van a decir qué tiene, o sea, no le hacen un diagnóstico como tal, pero la van a orientar y lo que se trata es de sensibilizarla, de que ella entienda que la depresión no es un estilo de vida, ¿vale? Y que hay tratamientos que le pueden ayudar a ella. Ahorita es complicado que ella lo vea de esa manera, ¿va? Pero tú si mamá lo puedes ver, entonces puedes llamar a Línea de la Vida o hacer intercambios. Ahí lo que se hace son muchos intercambios. Bueno, a ver, permíteme solo en una ocasión llevarte a terapia. Una ocasión. Para esto, ojo, tú ya hablaste con el terapeuta, le comentaste la situación de la pequeña y que esa primera consulta va a ser súper importante por la poca disposición que tiene. Entonces, ojo en esa parte. Sin duda. Pues estamos llegando al final de nuestro programa, querida Pamela, pero hay muchas dudas en torno a cómo abordar el tema, cómo acercarnos, quiénes son los especialistas que nos pueden ayudar. Recuérdanos estos medios, estas opciones que tenemos como población en general para acudir con ellos y poder recibir orientación. Primero quiero que se lleven que el comportamiento suicida es prevenible, ojo con esa parte, que cuentan con el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, lo pueden encontrar en internet, y está la Línea de la Vida, el 800-911-2000, donde ustedes pueden comunicarse y pueden recibir orientación en relación a salud mental. Así es, y bueno, pues ahí serán canalizados. ¿Cuál es el proceso una vez de que llamen? Ahí hay un directorio, o sea, tú vas a llamar, vas a decir, tengo ABCD, entonces eso es a nivel nacional, ojo con esta parte, y en relación en la parte donde estés, te van a canalizar a alguna institución para que tú recibas atención. Sin duda alguna. Ojo, Hay apoyo y hay medios para poder estar atendiéndonos. Así que, bueno, pues te agradecemos mucho a nombre de toda nuestra audiencia que hayas estado compartiendo con nosotros y nos aclares tantas dudas en torno al tema del suicidio. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, porque más que un estigma, hay que hablar el tema y hay que abordarlo para prevenirlo.
Pues a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le agradezco que nos haya acompañado, le agradezco el favor de su compañía y los invito a que nos escriban, nos den sus sugerencias de temas y, por supuesto, que nos acompañe en la próxima emisión de Consulta Directa. Hasta la próxima. Bajo la justicia, Rita fue internada 12 años en un psiquiátrico en contra de su voluntad. Las drogas que les dan a los internos en estos espacios psiquiátricos la tenían muy